Vamos a la palabra, mis hermanos. Hemos estado basando toda la serie de los dones del Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 12. ¿Se acuerdan de eso? Ya hemos estado enseñando que los dones son para beneficios de otros, obviamente también para nosotros, pero tenemos que beneficiar también a otros. Los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes, no han caducado. Y vamos al verso 10, 1 Corintios 10, capítulo 12, verso 10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hoy nos corresponde ver la profecía. Diga conmigo, profecía. Muy bien, puede sentarse en esta tarde. El tema de la profecía lo dividí en dos partes. El lunes pasado vimos la primera parte, ¿se acuerdan de eso? El lunes pasado exactamente no, pero la última clase vimos la primera parte del don de profecía. ¿Se acuerdan de eso? Que existieron profetas en el Antiguo Testamento, existen profetas hoy en día. Veíamos también la diferencia que hay entre la profecía o el profeta, ¿verdad? Como ministerio, y el don de la profecía. El don de profecía a veces que fluye como un don, una palabra profética. Alguien puede tener el don de profecía, mientras que el profeta de oficio las 24 horas es profeta, es un modo de vida, es una persona que las 24 horas, por ejemplo, si hoy yo hubiera tenido necesidad de que alguien diera el tema, iba a escoger a alguien que lo maneje, que lo pueda dar, y pues lo hubiera dado, ¿sí? Pero alguien que es el maestro, pues lo hace todo el tiempo, ¿verdad? Es su oficio. Entonces igual pasa con el don y el ministerio. Puede ser el don de profecía que uno fluye, pero el profeta es todo el tiempo, es como un ministerio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de todo eso? Y decíamos también que en el Antiguo Testamento, como no teníamos la Biblia, el pueblo venía y consultaba a Dios por profetas. También en el tiempo de la ley, en asuntos donde la ley no estaba muy clara o no hablaba del tema, iban con el sacerdote, y dice la Biblia que consultaban con Urim y con Tumim, que no se sabe a ciencia cierta qué eran estos instrumentos, pero se consultaba con ellos. Hoy espiritualmente sabemos que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, con quien consultamos. Y cuando no teníamos toda la Biblia, el pueblo iba a consultar a través de profetas, y al profeta se le llamaba vidente. ¿Se acuerdan de eso también? El vidente, el que podía ver de parte del Señor, tener algunas visiones, y está respaldado por 1 Samuel 9:9. ¿Sí? Decíamos también que al Señor le gusta que nosotros le preguntemos. Explicábamos que la profecía no es como el horóscopo cristiano, ¿verdad? Que te van diciendo hasta qué te vas a poner al otro día y esas cosas. Pero ciertamente Dios le gusta que le consultemos a Él por el futuro. Dios sabía que el hombre iba a ser intrigado por saber el futuro. Entonces Dios dice: pues pregúntenme a mí, dice el Señor. Isaías 45:11. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14, del 1 al 5, dice que pidamos nosotros los mejores dones, pero más que debemos de pedir es profetizar. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos dones. Como hijos de Dios podemos pedirlos todos, pero dice que especialmente, como que el apóstol le da un énfasis especial a lo que es la profecía. Y quisiera también que checáramos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 20. Dice: no menospreciéis las
profecías, ¿sí? Está hablando tanto de las profecías que están en la Biblia como la profecía que viene de parte de un profeta o cuando opera el don de profecía. Entonces miren, qué importante es y el orden, ¿sí? Por un lado, pidan los mejores dones, más que profeticen. Luego dice, no menosprecien las profecías, pero después dice, pero háganlo todo en orden. Volvemos otra vez a los Corintios, capítulo 14. Primero los Corintios 14, verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Amén. Eso explicábamos la vez pasada, que el hablar en lenguas, háblelo en la iglesia, pero sea intérprete, sino solamente en su oración personal. Y que cuando alguien sabe la interpretación de las lenguas, entonces eso se convierte en profecía. En cambio, si entra un indocto, un incrédulo, y uno le profetiza y le dice, mira, así te dice el Señor, y por ahí lo agarra otro, y así te dice el Señor, dice él, caerá postrado, porque dirá, ciertamente Dios está con esta gente, porque nadie me conoce, me están diciendo mi vida y me están diciendo las cosas. Entonces nos demos cuenta que es importante el don de la profecía. Y en 1 Corintios 14, 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mire cómo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento va poniendo orden a esto de las profecías. Dice, si hay alguno que profetiza, vamos a ver que a suponer que hay 4 que profetizan. Uno profetice y los otros 3 callen y escuchen y juzguen. ¿De acuerdo? No profeticen los 4 al mismo tiempo. Y los 4 ahí hablando en lenguas y profetizando, no es posible. También decíamos que el que tiene el ministerio de profeta, muchas veces no cae en el éxtasis que estamos acostumbrados. ¿Se acuerdan que lo explicábamos la otra vez? Sino que así como de la nada empieza a dar palabra y te empieza a decir cosas de parte del Señor. Entonces, si hay 4 o 5 profetas, no hablen todos. Uno hable y los demás juzguen. ¿De acuerdo? Todo tiene que hacerse decentemente y en orden. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de orden? ¿Sí? Muy bien. Al siguiente punto. En el Antiguo Testamento hubieron profetas, verdaderos, famosos. A ver, díganme por lo menos 2 profetas mayores. Amén. ¿Quién más? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, son profetas mayores, ¿verdad? Muy fuertes para el pueblo. Algunos profetas menores de los que se acuerden: Esdras, Nehemías, Joel, Jonás, Nahum. ¿Por qué se le llama mayores y menores? Porque los mayores profetizaron muchísimo y hablaron más que nada acerca de la venida del Señor. Pero dentro de esos profetas, no sé si se acuerdan ustedes que de repente salían otros profetas, de la nada, de repente. Por eso les decíamos, y creo que la conclusión va a ser de que lo que les hemos estado diciendo, de que no estemos buscando a ver quién nos profetiza. Hay uno que dicen que profetiza y ahí lo van a buscar. Es erróneo, hermanos. Si el Señor te va a hablar, dice la Biblia, la palabra profética más segura es la Biblia, ¿de acuerdo? Si el Señor le va a hablar a través de una predicación, si el Señor le va a hablar a través de un profeta, el profeta va a venir aquí o a su casa y le va a decir: siervazo, así dice el Señor, y le va a dejar ir la palabra del Señor. Sí, de repente surgían profetas. Miren, en el Antiguo Testamento se registra el caso de un profeta joven. Dice el profeta joven y el profeta viejo. Ni siquiera da el nombre del profeta joven. Este profeta vino, el joven, y dio una palabra. El profeta viejo se enteró y lo mandó llamar y le dijo: come conmigo. Y el profeta joven dijo: no, es que Dios me dijo que no coma absolutamente nada, que dé la palabra y me regrese. Y dice el meramente viejo colmilludo, ¿verdad? El profeta viejo dijo: es que Dios me habló a mí y me dijo que sí comas siempre, que vengas y comas. Y el profeta joven comió y eso le costó la vida. Dice que saliendo de ahí, ¿se acuerdan que un león lo mató?
aunque no despedazó, no descuartizó su cuerpo. Cuando lo llegaron a ver estaba el burro, estaba el profeta muerto y estaba el león ahí a un lado. No lo despedazó, solamente lo mató, como para que se viera que fue la mano de Dios que lo hizo. ¿Sí? De pronto aparece algún profeta que reprendía al rey. O sea, Dios se movía en los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay profetas. El mismo apóstol Pedro dice: hubo falsos profetas en el pueblo, habrá falsos maestros y falsos profetas también en el Nuevo Testamento. Ahora veamos esto. Hubo profetas en el Antiguo Testamento. ¿Será que los hay ahora? Amén. Citábamos la semana pasada en el libro de los Hechos que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Se acuerdan de eso? Felipe en la iglesia primitiva tenía 4 hijas que profetizaban. Aparece también en escena el famoso profeta Agabo. Agabo le profetizó al apóstol Pablo, profetizó también una hambruna que vino días después, Hechos 21, 8 y 9. Y había, si gustan vayan conmigo rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 13. Yo no sé por qué algunos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Y niegan el espíritu de profecía en las iglesias. Hechos 13:1, estamos hablando ya de la iglesia cristiana. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué? Profetas y maestros. Y da los nombres: Bernabé, Simón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren nada más, pura maquinaria pesada, ¿verdad? La crema innata estaba ahí. Entonces, en la iglesia primitiva había profetas y maestros, ¿de acuerdo? Entonces se mencionan muchos ya, y muchos ya no se mencionan, pero sí operó el espíritu de profecía en el Nuevo Testamento, ya en lo que es la iglesia cristiana. Decíamos también que la característica de la profecía es que debe tener, diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. ¿Se acuerdan de eso? Decíamos que la edificación, bueno, es consolidar a una persona, es que a través de una profecía la persona también pueda entregarse al Señor, ya le viene la convicción de que Dios le habló y también puede ser movido a que se entregue al Señor. Pero también la exhortación, que decíamos que no es regaño, sino que es ánimo. O sea, no, a través de una profecía no lo van a mandar usted al infierno. Si a través de una profecía usted lo mandan al infierno, no es de Dios, porque debe tener edificación, exhortación y consolación, al igual que una prédica. Se da cuenta en la prédica, edificación, primero ponemos las bases, ¿de acuerdo? De ahí la aplicación, ¡fum!, les pasamos la aplanadora. Y después la consolación, ¿verdad? Y se van felices, llenos del Señor, ¿verdad? A casa, bien edificados, bien confrontados por medio de la palabra. Entonces, en edificación quise poner, seleccioné esto. Vaya conmigo a 1 Timoteo. 1 Timoteo 4, el verso 14. El apóstol Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. ¿Cómo dice? Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? Es decir, a Timoteo le impusieron manos los pastores, los diáconos, los líderes, y mediante profecía le fue dado un ministerio. Fíjense que revisando en estos días algunos cambios que están habiendo en algunos siervos, por eso es muy importante que usted permanezca, que haga el esfuerzo por venir los lunes, predique yo, no predique yo, usted venga a recibir la palabra, hermanos, ¿de acuerdo? Persevere, los que están en el instituto, vayan al instituto, nos empapemos, porque yo creo que a todos o a muchos de ustedes Dios les ha dado ¿qué sería? Alguna promesa mediante profecía. Y yo estaba revisando hace poco que en algunos de mis colaboradores cercanos,
y gente que está conmigo desde hace tiempo, como que el Señor ya los empieza a mover y los empieza a usar conforme a la profecía que le fue dado a esta persona mucho tiempo atrás. Yo estoy discerniendo eso, digo, Señor, bueno, incluso le digo, Señor, si alguno de mis colaboradores se va a retirar de mí para ir a levantar otra obra, me va a doler mucho, lo voy a extrañar, pero hágase tu voluntad. Porque muy diferente es los que se van de cabritos y rebeldes, que por cierto son brujos, porque dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces los que se van en rebeldía son brujos, nunca van a perseverar. Los están maldiciendo apóstol, no, la Biblia lo dice. Nunca van a progresar, nunca de su ministerio que tanto anhelan, nunca se va a dar, porque se salieron en rebeldía, se fueron sin la bendición. Es como si practicaran la brujería. Bola de chamanes, ¿verdad? Si alguien de ustedes, Dios lo va a mover a otro nivel, puede hacer que ahora está en una reunión familiar, supervisando, pero a lo mejor Dios lo quiere llevar a otra ciudad, a otro pueblo, el Señor lo va a levantar. Y si usted tiene palabra de profecía con promesa de Dios, se va a cumplir, hermanos. El apóstol Pablo le está recordando a Timoteo, como diciendo, acuérdate de esto. Y por eso no descuides, es decir, que no se apague, persevera, ve a tu reunión de líderes, ¿sí? Aprende, ora, ¿sí? Por el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. ¿Sí? Recuerdan que hablamos una vez de la llanura del Espíritu Santo, que más bien es avivar el fuego del Espíritu que hay en nosotros. Si usted tiene el don de profecía, es necesario que no lo descuide. El don que usted tenga, no lo descuide. ¿Cómo no lo va a descuidar? Viviendo en santidad. Siga orando, siga creyéndole a Dios. Eche a andar los dones. Le decíamos que para el don de sanidad, vaya al hospital o busque a los enfermos y ore por ellos en el nombre de Jesús, y el Señor va a hacer la obra. ¿De acuerdo? Me bendijo mucho que hace como una semana vino un hijo espiritual que está pastoreando y me dice que allá por la zona donde él está, pasó un hombre, un siervo, luego supo que era un pastor, porque vio el letrero que decía Iglesia Torre Fuerte, y no habla mucho español. Él está en una comunidad pastoreando desde hace 20 años, y así se dio a entender con él. Le dijo, Pastor Dimas, Ministerio Torre Fuerte, le dijo. Dice, sí, dice, a ver, pásale, dice, nada más que mira, aquí yo estoy pastoreando, y le explicó. Y ya el hermano se sorprendía, y también a mí me sorprendió cuando me platicó. Dice que, dice el hermano que este siervo le dijo que hace como 20 años el hijo de él tenía ataques epilépticos. Y dice que yo pasé por esa zona orando, y oré por su hijo, y su hijo sanó. Ahorita su hijo ya es muchacho, creo que hasta casado es, y está completamente sano. Él dice, el pastor Dimas nunca se enteró que su oración fue escuchada por Dios. Y yo dije, gloria a Dios, porque hay cosas de las que nos enteramos y cosas de las que no nos enteramos, pero el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. Y ya saben que aquí en la clase les hemos estado platicando de algunos milagros tremendos que hemos visto en el ministerio, ¿verdad? Hablando personalmente. Y yo me gocé mucho porque he orado en las comunidades por mucha gente y ya nunca más he sabido de ellos, pero años después me dan la noticia que todavía viven, porque el Señor escuchó mi oración. Es lindo saber que Dios escucha nuestra oración, hermano. Amén. Den un aplauso al Señor, porque Él es un Dios que oye. Para exhortación puse segunda a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Creo que es más fácil con el iPad, porque se me pegan las hojitas, están muy... Si alguien lo encontró, en voz alta que lo lea, por favor. Segunda Tesalonicenses 2:2. Parece que están peor que yo. Amén. Amén.
Amén. Entonces en exhortación puse esto, lo voy a leer, gracias hermano. Que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, hablando de la profecía, ¿sí? Habían muchos que inquietaban en aquel tiempo, decían, el Señor ya viene, ya nadie se mueva del templo, ahí permanezcan en oración y en ayuno. Por esa causa el apóstol Pablo dijo, el que no trabaje tampoco coma, porque algunos ya estaban viviendo a expensas de otros. Ya no, yo ya no quiero salir a la calle porque ya viene el Señor. Imagínense, siguieran esperando todavía, tiene como 2000 años de eso. Entonces el apóstol Pablo les explica, no, es que antes va a venir esto y las manifestaciones, y empieza a decirles lo que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cualquier cosita como lo que los conmovía. Hace como, ¿qué será? Como unos 10, 12 años, hasta en la tele ahí con un pastor salió una falsa profeta que decía que Chiapas se iba a inundar. Yo la verdad, hermanos, en ese tiempo como ni tenía ni veía tele. Dije, ¿cómo me hubiera gustado? Porque me gusta detectar cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Era una falsa profeta, eso nunca se cumplió, ¿sí? Y creo que ya les he platicado de otras cosas falsas, como nuestro estimado hermano Yosmar, como que se le cruzaron los cables, ¿verdad? Y andaba profetizando, hasta el bote lo metieron, porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque dice en Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que antes lo revele a través de ¿quién? De sus siervos, los profetas. Vamos a ver en la Biblia que ninguna profecía es de interpretación privada. No va a faltar alguno que se haga el muy espiritual y es que el Señor me ha mostrado cosas de la iglesia, y el Señor a mí me ha mostrado esto, y me ha mostrado del siervo, me ha mostrado de los líderes, y ahí no faltan sus 2 que 3 indoctos, ¿verdad? Que ahí lo van siguiendo. No, hermanos, cuando Dios nos va a hablar no es a través de uno, va a ser a través de más de 2, más de 3. ¿Se imagina usted que usted va en el camión y de repente uno ahí que es profeta le dice, disculpe hermanito, el Señor te dice así, está. Y dice, gracias hermano, se ve espantado. Bajando de la combi, otro, hermano, el Señor así te dice, está. Ya le dio miedo, ay sí, Señor me está hablando. Ya no quiero oír nada. Y ya se va a su casa, hasta agarra taxi. Y el taxista es profeta. Hermano, el Señor me dice que te diga esto, y lo mismo. Recuerde que la profecía no da dirección, da confirmación. Que aprendan eso. Si le viene una profecía que usted ni lo siente ni nada, no es de Dios. Entonces ya si nos confrontan 2, 3 profetas, Señor, algo está pasando acá. Si Dios va a hacer algo grande, lo va a anunciar por medio de sus profetas. No solamente uno, nadie se va a llevar la gloria, porque papá Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. ¿De acuerdo? Así que si usted es profeta verdadero, ni va a andar con esas cosas. Y también hay otros que dicen, es que el Señor me dio una palabra, pero me da pena decirle. No es de Dios. Los santos hombres de Dios, como Jeremías, Isaías, según extrabíblicamente se saben que estos los mataron. Dicen, así dice el Señor en cuya presencia estoy, y pum, daban la palabra, y agárrense nomás. No andaban con cuentos. Hasta el gozo se les fue. ¿Quieren ser profetas todavía? Mire, últimamente, por un lado me gusta la idea de que hay escuelas de profetas, hay instituciones de profetas, pero tengamos mucho cuidado. Hoy la profecía se ha tergiversado, cualquiera es profeta. Aquí mismo hay iglesias donde cuan más profetiza, sí es bueno que muchos profeticen. Moisés dijo que bueno que todo Israel profetizara, pero hay que tener cuidado. Hace años vino una muchacha a la iglesia, muy al principio, tendrá unos 18 años eso. Ella había sido espiritista. Se entregó al Señor en una iglesia presbiteriana. ¿Y sabe qué le dijeron los presbíteros ahí? Que eso nunca se le iba a ir, que era un don de Dios que fuera espiritista. Y ella se la creyó. Cuando llegó a Torre Fuerte, le dimos una liberada buena en el nombre de Jesús.
Tiempo después, pasaron 4 o 5 años, ella cometió un error con un ave de paso. Ya sabe que no digo que todos, ¿verdad? Pero con los centroamericanos ya de plano estamos curados. Por ahí le dejó un bebé, ella se amargó, se fue de la iglesia, como si Dios tuviera la culpa o yo tuviera la culpa. Después como que reaccionó y se fue a otra iglesia que casi todo lo que el Señor desecha aquí se va para allá, aquí por la 31 de marzo, el que le entienda. Y empezó allá con su espíritu de adivinación. ¿Y sabe qué decían allá? Que se creen muy doctos. ¡Qué bonito! ¿Cómo profetiza? ¿Cómo lo usa Dios esta muchacha? Dije yo, el mismo espíritu de adivinación le volvió y allá lo tienen como profeta. Tengamos mucho cuidado, hermano. Por eso se les dice, no se muevan, no se dejen contaminar, que ya me voy para acá, me voy por allá. Llevamos más de 2 décadas en el asunto. Sabemos cada ministerio aquí en la ciudad cómo se mueve. ¿Sí? Y como ya les dije antes, aquí no va a haber show, pero sí va a haber palabra de Dios. Que nos metamos con la palabra. Mire, hay falsos profetas. Primero, quiero dar una advertencia. Deuteronomio capítulo 14. Perdón, es el 13, nada más aquí la secre me puso 14, es 13, del verso 1 al 5, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios te está probando para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Verso 5. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué se le va a hacer? Dice, será muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y si quitaras el mal de en medio, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mire qué sutil está esto, ponga mucha atención. Primero, dice la palabra, si un profeta te dice una palabra y se cumple, es de Dios el profeta. Pero ahora esto está más allá. Dice, si el profeta o soñador te dice algo y se cumple, usted va a decir, wow, se cumplió lo que me dijo. Pero después te dice, hey, ven acá, dice, en oculto adoremos a otros dioses. Dice, entonces no es de Dios. Entonces, ¿por qué se cumplió lo que me dijo? Porque esto confunde a muchos. Dice, oye, usted apóstol, pero si ese no fuera de Dios, ¿por qué se cumplió lo que me dijo? Bueno, Dios te está probando para ver si eres fiel. Toda profecía oral, verbal, hablada, tiene que resistir un examen bíblico. Si no pasa un examen, un filtro bíblico, no es de Dios. Te lo diga quien te lo diga. Entonces Dios está probando tu corazón para ver si te desvías. ¿Qué es eso de que, hermanito, mire, a mí el Señor me mostró que así como usted toca guitarra y ni ofrenda le dan, puede usted ir a los bares todavía a echar sus boleritos y ahí bien que ganaste su paguita? Cuidado, te está llevando a adorar a un Dios ajeno. ¿Sí me explico? Hermana, usted tan bonita, ¿y cuánto le pagan ahí en el Oxxo? Dicen todavía. Uy, bien barato. Con ese cuerpo que tiene usted, bien puede usted ser modelo de tangas y va a ver cómo le va a ir de bien. A mí el Señor me mostró que no es tan malo. Cuidado con tal profeta. Y tal vez sea alguien que, como ya dijo cosas que se cumplieron, uy, qué tremendo, ¿verdad? Oiga, hermano, yo lo veo que usted es ha llegado a Torre Fuerte. Lo veo que es usted un buen elemento. Mire, el Señor me mostró que también hay que ir ahí con ciertos grupitos de pactos secretos. Cuidado, el tal profeta no es de Dios. Es más, deberían de crucificarlos en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque están desviando
de la mirada de Dios. También aplica esto, que hay profetas que muy dinámicos y soltando palabra y profecía, y la gente lo que le gusta, que Dios te va a bendecir, te va a dar 10 carros, feliz la borregada. Y quieren que lo sigan a él. Y el día menos pensado, yo se los digo por lo que he recopilado en los últimos meses de los siervos, y llegan a ti, te dicen, hermano, una semilla. ¿Y qué es eso? Un dinero. Es que voy a hacer un evento y no tengo dinero. Yo digo, si no tienen dinero, ¿para qué hacen el evento? ¿Sí o no? Y nomás es una de estar ahí, saque y saque y saque dinero, y desvían la mirada del pueblo de Cristo y lo ponen para que la gente lo ponga a él y lo idolatren y lo sigan. Ese también es un falso profeta. El profeta verdadero de Dios siempre va a hacer que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? El corazón del hombre debe volverse a Dios, del pueblo, no al profeta, que digan, ahí viene el profeta, tendamos los mantos para que pase el profeta. No, hermanos, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, porque hay falsos profetas. Ahora, yo no le voy a hacer a usted todos los falsos profetas. Con que conozca los buenos y las características del verdadero profeta, usted va a detectar a los malos. Si usted conoce a los billetes verdaderos, usted va a detectar a los falsos. ¿Ha visto billetes falsos? Verá como que todo parece que, pero como que hay algo que no convence. Dice uno, este billete como que tiene algo que no convence. Le voy a dar en el diezmo, dicen todavía. Porque son perversos. Entonces miren, el profeta verdadero de Dios nunca va a vender la profecía. ¿Sí? Con todo respeto, mi hermanito, pero así te dice el Señor. ¿De acuerdo? Miren, en los tiempos de Jeremías, de Isaías, de otros profetas como los que estamos mencionando, por un profeta verdadero de Dios, habían decenas de falsos profetas. Resulta que un día el rey Josafat, recuerden que el reino estaba dividido, Judá, Israel, y el rey Josafat fue a hablar con el rey Acab, que el rey Acab era un impíazo, ¿se acuerdan de eso? Sí, y dijo, bueno, Ramot de Galaad, un territorio muy bueno, nos pertenece. Ramot de Galaad es de nosotros. ¿Qué te parece si nos juntamos y peleamos contra este rey que es nuestro enemigo y tomamos esta tierra? Y dice la palabra de Dios que a Acab le pareció bien la idea y dijo, de acuerdo, vamos, y ahí echando porras. Y entonces dice Josafat, pero antes quisiera consultar con los profetas de Jehová. Mire qué importante es de que el rey tenía que escuchar la voz de Dios a través de ¿quién? Del profeta. El rey siempre consultaba a Dios a través de ¿quién? Dice los oráculos de Dios, Urim, Tumim, sueños, visiones, profecía. Entonces este rey Josafat dijo, bueno, ¿qué tal si consultamos? Entonces Acab mandó traer un montón de profetas que tenía, y todos le profetizaban que no sube, Dios te va a entregar a Ramot de Galaad en tus manos. Sube, Dios está contigo, los vas a eliminar, vas a recuperar esa tierra. Y todos le decían lo mismo. Hubo uno ahí medio payaso que hasta mandó a hacer unos cuernos de metal y decía, mira, así agarrarás a ese rey. Y le hacía, le hacía así, así los vas a cornear y serás como un toro y ellos serán como una gallina delante de ti. Y Josafat como que había algo que no le convencía y dice, bueno, está bien, pero no habrá por ahí otro profeta por el cual consultemos. Como que no les creyó mucho a estos, porque los profetas falsos están a 3 por el peso. Hasta sacan su tarjeta, ¿verdad? Profeta, ministerio quíntuple, dicen que tienen los 5 ministerios. No, una tarjetita no te hace profeta, ¿de acuerdo? El que te hace profeta es Dios. Amén. Y dice acá, bueno, hay uno, pero ese me cae re mal porque siempre, estoy parafraseando, dice, porque siempre me profetiza mal. Pues ¿cómo quiere que le profeticen bien si su conducta era mala? Y atención, aquí hay otra característica del falso profeta,
que al que está mal le va a decir que está bien, y al que está bien le va a decir que está mal. ¿Sí me explico? El falso profeta después te dice el Señor que tus caminos son agradables y por tanto Dios te va a bendecir. Y alguien dice, pero este es bien bolencón, dice, ¿cómo le va a ir bien? Es bien tranza, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que cuando trajeron a ese otro profeta, dijo Josafat, bueno, de todas maneras tráiganlo, porque vamos a ver qué nos dice Dios a través de él. Y dice la palabra del Señor, que fueron a traer a ese profeta. Ese sí era verdadero. Y el soldado que lo traía le dijo, mira, ya todos, ahí viene ya la manipulación. Creo que se los comenté en la otra clase. Hay iglesias, de verdad que Dios tenga misericordia. Hay iglesias donde empieza a levantarse un profeta y luego los pastores. Hermanito, mira, aquel está mal y aquel está mal y aquel está en mi contra, y manipulando para que la profecía salga como ellos quieran. Que Dios nos libre. ¿Se dan cuenta? Este soldado, ahorita le voy a dar la cita, este soldado le dice al profeta, mira, todos le dijeron que le va a ir bien, así que sintonízate y profetízale bien. Dije yo, tontos, porque piensan que solo porque Él les diga que está bien, si Dios dice que está mal. Los santos hombres de Dios no hablan de su propia cuenta, hablan lo que oyen del Padre. Entonces el profeta le dice, no te preocupes, yo voy a hablar nada más lo que Dios me diga. ¿Sí? Entonces tenga usted cuidado, por eso mire, es mi responsabilidad como pastor que usted cuide su salvación, que se dedique a su salvación, que no deje que le anden manoseando el alma ahí buscando profetas de a peso. Hoy, mire, si en el tiempo de Jeremías por un verdadero habían docenas de falsos, hoy por un verdadero hay miles de profetas falsos. Y me he estado dando cuenta que hasta los que se dicen ser grandes están fallando. Hubo un siervito ahí de Estados Unidos que es muy famoso en enlace y todo el rollo. Le profetizó a una hermana que jugó para la presidencia de la república de un país de América del Sur. Le profetizó que iba a ganar y quedó en último lugar la hermana. No tuvo ni el 1% de los votos. Dios puede profetizar que alguien gane, amén, pero si el profeta es verdadero. Y la hermana se lo creyó, iba con todo, decía, no, es que Dios ya me dijo a través de su siervo que yo voy a ganar. Vienen las elecciones, hermanos, vergüenza dio. Ni el 1% de los votos para ella. Triste su vida, ¿verdad? Son malos ustedes. Bueno, toma, el Señor dijo que no hay ni uno bueno, así que gloria al Señor por eso. Entonces este profeta que fue traído se llama Micaías. Y cuando Micaías llega al lugar, estaban ahí los falsos profetas. Y dice a Micaías, irónicamente dice, sí, sube, Dios te va a dar la victoria. Y dice Acab, ¿cuántas veces te he dicho que no me digas mentiras? Dime nada más lo que Dios te dijo. Entonces viene palabra de Jehová y le dice, así dice el Señor, sube y morirás. El pleonasmo, y no vivirás. Y dice Acab, le dice a Josafat, míralo él, le dice. No te digo que me cae re mal porque siempre me está profetizando cosas malas. Y Josafat dice, a ver, sigue hablando. Y dice, te van a matar y vas a perder por impío. Y viene el profeta falso, el que hizo hasta sus cuernos, y le da una bofetada a Micaías y le dice, ¿de dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para que hable por ti? Mire, algunos hasta creen que tienen el Espíritu Santo y a cualquier cosa le llaman Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado y distinguir cuando es el Espíritu Santo. Hasta peleando por el Espíritu Santo estaba. Dice, ¿de dónde se fue de mí si yo soy el profeta oficial para que hable a través de ti? Y el profeta verdadero le dice, lo vas a saber cuando se te fue el Espíritu. El día que Jerusalén, cuando el pueblo de Dios caiga y te estés escondiendo de habitación en habitación para que no te maten. Tremendo, hasta se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego dice al rey Acab, le dice, mira, porque el rey Acab dijo, métanlo a pan y agua a este. Otra tontería. Piensan que por presionar al profeta le van a hacer manita de coche al Señor. ¿Sí me explico?
Quieren hacer como un sabotaje escatológico, un sabotaje profético. Matemos al profeta y ya no pasa nada, ¿no? Si Dios lo dijo, se va a cumplir, aunque maten al profeta. Y Acab dijo, métanlo a pan y agua hasta que yo venga. Otra vez el valor del profeta dice, Acab, si tú regresas con vida, entonces Dios no habló a través de mí. Estaba seguro de lo que iba a pasar. Suben a la guerra y Acab dice, bueno, voy a contradecir la profecía. Se vistió de otro, un soldado común. Y el rey Josafat se iba con su ropa real, porque antes los reyes no es que mandaban a la gente a pelear, ellos encabezaban la guerra. Y dice la palabra de Dios que el enemigo dijo, no peleen ni contra chicos ni contra grandes, sino contra ese Acab. Y cuando se acercan a Josafat, Josafat grita como diciendo, no soy Acab. Entonces se retiran de ahí y dice que un soldado agarró una flecha, la disparó a la aventura, obviamente dirigido por Dios. Y ahí donde se juntan la armadura del soldado, ahí le entró al rey Acab. Y cuando como arreció la batalla, no lo podían sacar y querían salir por acá y batalla, y dice que hasta la tarde lo lograron sacar, pero ya se había desangrado y murió en combate. Lo llevaron a un estanque donde se lavaban las prostitutas y dice que ahí los perros lamieron la sangre del rey Acab, como lo había dicho el profeta. Entonces el profeta verdadero no se vende, no se atemoriza, no deja que lo manipulen. Hermanito, hoy te encargo tirar una profecía al pastor, dicen todavía. Y aquel dice, no, solamente voy a hablar lo que Dios diga. Y estamos hablando de que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Si el Señor le da una palabra a alguien de ustedes para un hermano que anda en pecado, que está mal y que se arrepienta, no solo para que digan, ay, qué profeta se va a poner, el Señor te dice así, hermano, y deja tu porquería. No, Dios no avergüenza. Va a ir con usted la persona y le va a decir, mira hermanito, en el amor de Dios, el Señor te dice así. Y el otro llorando, a moco tendido, dicen aquí en Chiapas, ¿verdad? Pero bien conmovido. Natán no vino y puso ahí en el Face. El rey David adulteró, mató, violó, asaltó y lo denuncia ante derechos humanos y ante toda la sociedad, que sepan que este corrupto. No, el profeta Natán vino a David, ¿se acuerdan? Qué parábola. David estaba ahí sentado viendo el atardecer, quitado de la pena. Y llega el profeta Natán y le dice, con la venia, dice, mire, es que en tu reino, allá en la provincia, hay un hombre muy rico, tiene muchas ovejas, mucho ganado. Enfrente vive un vecino que con sus ahorritos, ahí estuvo en su alcancía ahorrando, logró juntar un dinerito y compró una becerrita tiernita. Y lo fue criando, dormía con ella, comía con ella, era como su hija. Y la becerrita creció. Resulta que vinieron amigos a la casa del vecino rico y no quiso matar una de sus ovejas engordadas, sino que fue y le quitó la ovejita que aquel hombre tenía, que tanto esfuerzo y sacrificio le costó, que la tenía como una hija. ¿Y qué crees? Lo hizo en barbacoa y se lo comió él y sus amigos. Dice la Biblia que David era de hermoso aspecto, ¿verdad? Me imagino que era blanco, guapo. Creo que se puso rojo y se levantó de su silla y dice, ¿quién es ese tal hombre? Ahorita voy a ir y lo voy a matar. Y el Natán le dice, ese hombre eres tú, David. Se sentó en su silla. Casi se desmaya. Y el rey, yo, sí. Urías te era fiel, un buen soldado. Lo mandaste matar para quedarte con su esposa. Y ahí le va dando la palabra. Que David no dijo, mátenlo. No, un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios va a aceptar la reprensión. Nada de que ya me regañó el profeta, el apóstol, ¿quién se cree en estos? Ni mi madre me regaña, dice. Me boto al mundo, dice. O me voy allá donde me apapachen. No. David, yo me imagino que se quitó sus ropas reales, se fue al sótano del palacio real en ayuno y cilicio.
Y ahí escribió el famosísimo Salmo 51, pidiéndole perdón a Dios para que él fuera restituido y que le volviera el gozo de la salvación de Dios. No era un hombre orgulloso. Dice la palabra de Dios: reprende al escarnecedor y te acarrearás afrenta. Pero usted es el pastor. Sí, aún yo que soy el pastor, yo sé quién es el escarnecedor, mejor ni lo reprendo, capaz me pegue o no sé qué pase. Pero dice: reprende al sabio y te amará. ¿Se da cuenta qué diferente es? Hombres conforme al corazón de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Muy bien. La verdadera profecía obviamente viene de Dios. Perdón, quiero darle la cita, aunque le voy a dar en el bosquejo. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, del versículo 1 al 28, está registrado el acontecimiento de Micaías, verdadero profeta del Señor. Y ahí está también el nombre del falso profeta. Y ponga mucha atención en esto. Mire, ahorita vamos a concluir con esto. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la profecía? Escuche, vamos a Segunda de Pedro. Es importante que lo leamos, por eso vamos a tomar este tiempo. Segunda de Pedro, el capítulo 1, capítulo 1, verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? Hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Primero, la profecía escrita no fue traída por voluntad humana, sino por Dios. La profecía oral fue por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, disculpen que yo les recalque esto, porque hay mucha gente que oye y ve en internet. No ande buscando profetas. Ahí va en la mañana. Para empezar, violan proverbios que dice: el que saluda a su prójimo de madrugada le será contado por maldición. 5 de la madrugada, molestando al profeta. Y el profeta dice: ay, Dios mío, ¿quién me está molestando a esta hora? Si me dormí a las 4 y son las 5. ¿Sí? Y aquel ahí está. Hasta que le abren: siervo, es que vine porque a consultar a Jehová. ¿Quieres consultar a Jehová? Lee la Biblia. En el Antiguo Testamento, como no había esta Biblia, pues consultaban a los profetas. Pero hoy van con el profeta: siervo de Dios, ora por mí, quiero una palabra. Y cuando el profeta dice: bueno, voy a orar porque va a dejar una buena ofrenda y empieza a orar y a orar y a orar. Y aquel: Señor, habla a través de tu siervo. Y aquel dice: ay, no tengo palabra. Pero si no le profetizo, va a decir que no soy siervo. Así te dice el Señor. Dios no le dijo nada. Y dice la palabra: ay de aquel que diga: así dijo el Señor, y Dios no ha dicho nada. También hay juicio, hermanos. Dígale a su vecino: ten cuidado. Y fíjese que le va a soltar una palabra de su carne. Tal vez no es del diablo, pero tampoco es de Dios. ¿Sí? Como si el profeta tiene el poder para traer la palabra. No, hermanos. ¿Sí? Aún, por ejemplo, así predicando yo suelto una palabra, siempre y cuando vaya respaldado por la Biblia, se va a cumplir. No porque lo esté profetizando, sino porque estoy declarando la misma palabra con la autoridad que tengo sobre ustedes. Como lo que usted declare sobre sus hijos se va a cumplir porque son sus hijos. Y la palabra que yo declare sobre usted se va a cumplir por cuanto soy el pastor y estoy respaldado por la palabra. Pero no va a venir cualquiera ahí a manosearle a usted el alma. ¿Sí me explico, hermanos? Tengamos mucho cuidado. Si en aquel tiempo por un verdadero habían docenas de falsos, hoy por un verdadero hay miles de falsos profetas.
Usted no sabe en mi Facebook cómo me llegan al inbox. Siervo, Dios le bendiga, soy el profeta Perengano y el profeta Zulano y el profeta Balam y el profeta Jades y Jambres. Hasta Jades y Jambres me han escrito en el inbox. ¿Sabe qué? Dice mi esposa, ¿qué les vas a contestar? Nada, ¿qué le voy a estar contestando? Con tantito lado que yo le dé, ya van a querer que yo los traiga a la iglesia. Y para que yo lo vaya a bajar del pelo ahí, mejor no, le digo. Voy a hacer la comisión de jaladores de pelo, ¿verdad? Una seña va para abajo y bajamos el telón y predico yo en esa. Entonces, para evitar eso, hermanos, mire, yo veo otros siervitos de aquí mismo de Chiapas. Principalmente me llama mucho la atención uno de Tuxtla, tiene una iglesia chica. Cada poco, el profeta fulano estuvo con nosotros. Dije, ni sabe quién es ese cuate que llevó, yo sí lo sé. Porque son criaturas que apenas tienen 4 años de ministerio y hasta ya se dicen ser apóstoles. Dice dije, pobre gente, ahí está la borregada. Dije, ni saben a quién están llevando. Y el profeta, y es una de profetas que están metiendo todos los días. Entre ellos vino un jovencito, ese no es profeta, es solamente pastor, tampoco dijo que era profeta, pero solo como dato les digo. Ese jovencito vino acá y sí le dimos la oportunidad que predicara, nada más con los chavos. Y sí estuvo bien. No, aquel lo tuvo hasta en culto general. ¿Sí? Y no es que uno se crea muy salsita, hermanos, pero dijo por alguien por ahí, hay niveles. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Qué voy a estar yo platicando con una criatura que no resuelve nada? Hay cosas más importantes que hacer. Y el pueblo del Señor dice, muy bien. Los falsos profetas los inspira la carne o un espíritu de error. Ya citamos hace rato Deuteronomio 13, del 1 al 4. Ahora, escuche esto. En la historia que leímos hace rato, bíblica, Primero de Reyes 22, 1 al 28, no lo lea ahora, escuche esto. Cuando el profeta Micaías dijo, sube a Ramot de Galaad y morirás. Aquellos se enojaron y dijeron, bueno, ¿y de dónde traes esto? Y entonces el profeta dijo, es que tuve una visión y vi los espíritus que estaban ahí. Y entre esos espíritus Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab? Mire, solo para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Quién inducirá a Acab para que suba a Ramot de Galaad y muera? Dice que se metió por ahí un espíritu de error, de engaño, y dijo, yo lo haré. ¿Y cómo lo harás? Seré espíritu de error y de mentira en todos sus profetas. Por eso, si habían 300, 400, ese mismo espíritu que se presentó delante de Dios para confundirlos, obviamente, con autorización de Dios, los confundió a todos. El apóstol Pablo dice que hay quienes empiezan por el espíritu y terminan por la carne. Empezaron profetizando bien. Cuando se levantan profetas, jovencitos, niños, dice la Biblia que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Sí lo creen? Pero yo le pido a los padres que cuiden a sus hijos. Para mí no es garantía que un niño de primaria diga, ay, Jehová es mi pastor, yo doy testimonio. No, digan eso cuando están en la secundaria. Ahí sí ve, me voy a quitar el sombrero, que ni uso. Cuando estén en la prepa y hablen de santidad, hablen de Cristo, mis respetos. Cuando estén en la universidad y hablen de Cristo, mis respetos. En la primaria, pobres niños, no saben ni a qué espíritu pertenecen. ¿Sí? Porque cuando van a la secundaria se echan a perder, no todos. Dicen que 7 de cada 10 que van a la secundaria se echan a perder, dejan de ser buenos cristianos. 9 de cada 10 que van a la prepa se echan a perder, dejan de ser buenos cristianos. Espero, chavos, que ustedes no estén en la estadística, que sean buenos cristianos donde quiera que vayan. Yo la verdad sí he sido bien radical. Si el Señor me hubiera alcanzado desde la secundaria, creo que armo una revolución ahí en la secundaria. Nunca me he avergonzado de ser cristiano, hijo del Señor. Que no soy evangélico, soy cristiano. No nos avergoncemos. Allá en una iglesia X, que es cierta, ¿verdad? Pero no quiero decir dónde, tampoco es de aquí de la ciudad. Me comenta mi familia, porque ahí se convirtieron ellos, que una niñita empezó a profetizar y bien bonito, hablaba en lenguas y la tomaba el espíritu y decía algunas cosas y se cumplían.
Entró a la secundaria y empezó con noviecito, y ya ve que hay chamaquitas arrechitas, ¿verdad? Apenas tienen 12, 13 años y quieren tener 100 novios. Y o empiezan a decir sus atributos, ¡puc, puc, puc, puc! Y ya andan ahí todo carnuditas, ¿no? Y empezó a profetizar mal. Dijo, dice el Señor que esta noche va a haber un terremoto en Tuxtla. Estamos hablando de hace 25 años. Toda la gente trajo chamarras, colchonetas, ahí estaban durmiendo y no pasó nada. Hubo gente que hasta fue a decirle a su familia y vinieron al templo. Toda la familia mundana decía, pero ¿por qué vamos a ir? Va a haber un terremoto, y como en los tiempos de Egipto, ¿verdad? En esta casa no va a pasar nada. Y la familia inconversa, chatrago y todo eso, ahí los trajeron. No pasó nada. Dijeron, es que Dios cambió de planes, le dijeron. La profecía no te convierte, la profecía te da testimonio de que estás mal, de que Dios te está hablando, y ya eso es lo que te lleva a prestar oído a la palabra y a convertirte al Señor. ¿Sí me explico? Entonces, cuidado. Y luego la chica hablaba en lenguas angelicales primero, pero dicen que después nada más decía Fahrenheit, 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 Fahrenheit. Y el pastor, aunque era medio indocto, dice, pero eso de Fahrenheit es de los grados, ¿verdad? Como ya no hablaba, ya no fluía en lenguas, por eso dice el apóstol Pablo, cuida el don y aviva el fuego que hay en ti por la imposición de manos, lo que recibiste mediante profecía, por imposición de manos del presbiterio. Cuida lo que Dios te ha dado, hermano, amén. Ella va a decir Fahrenheit, Fahrenheit. ¿Qué otros grados hay? Celsius, ranking, Fahrenheit, centígrados, Kelvin. Son varios grados que uno estudia, ¿verdad? Y si yo me pongo a decir esos, ay, habla en lenguas el apóstol. No, hermano. Esto ya, Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. No, dijeron, esta chamaquita empezó en el espíritu y terminó por la carne. ¿Están aprendiendo algo? Muy bien. Entonces, podemos decir entonces que la profecía tiene o puede tener tres fuentes. Número uno, la fuente es Dios. Es la profecía que no falla. ¿De acuerdo, hermanos? Si uno profetiza, los otros profetas escuchen y juzguen. Sí les comentaba, ¿verdad? Que ahorita está en la red que para el próximo año, creo que hasta fecha dieron, ya viene el fin del mundo. ¿Sí? Y el tipo que lo habla así, bien bañado, bien rasurado, y bien se ve como hasta teólogo, dice ahí, doctor en teología de no sé qué. No me acuerdo ni cómo se llama este. Y él asegura que para el 2016 acabamos. Dice él que viene un meteorito sobre Estados Unidos, y este meteorito va a acabar con Estados Unidos. Dije, para empezar, tiene un espíritu anti-yanqui, ¿verdad? Como que no quiere a los gringos. Como Jonás, Señor, sí, manda fuego ahí en Nínive, que se acaben. No, Jonás dice, hay miles ahí que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Dije, como que se la trae contra Estados Unidos. Dice que esto va a provocar un terremoto, que los continentes se van a partir, y después de esto viene la tercera guerra mundial. Dije, ay, criatura, si hay un terremoto de esa magnitud, los continentes se rompen, nadie podría vivir, hermanos. El que no se muera por explosión de un volcán, se muere por asfixia, se muere de miedo, se muere quemado. Ahora dije, si con ese meteoro, que puede pasar, pero no sabemos cuándo, solamente Dios lo sabe, como la venida del Señor. Si yo les digo a ustedes, hermanos, prepárense, porque a mí el Señor me dijo que el 6 de diciembre ya viene Cristo. No, porque dice el Señor que ni los ángeles saben eso. El Padre lo puso en su sola potestad. Por eso le digo, si hay una profecía oral, tiene que resistir un examen bíblico. Yo dije, ay, esta criatura, ¿de cuál fumaría? Porque si pasa eso y se parten los continentes, nadie viviría. Entonces, ¿quién arma la tercera guerra mundial? Y dice la Biblia que en la tercera guerra mundial, la batalla de Armagedón, la sangre de tantos hombres muertos, eso lo dice la Biblia, va a llegar hasta la rodilla de los caballos.
No, va a estar tremendo. Van a tardar 7 meses, dice el profeta en la Biblia, para destruir tantas armas que van a quedar ahí. Pero después de eso viene el reino milenial. Es decir, que todavía falta la dispensación del milenio para que este planeta acabe. Pero los indoctos y los inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. ¿No se les ha ido el gozo? Parece que sí. Cristo viene pronto. El día y la hora no lo sabemos, por eso hay que estar conectado con el Señor. Mire, algunos dicen, es que el Señor lo tienen como ladrón porque dice que es un ladrón. No dice que es un ladrón. Dice el Señor, vengo como. El como es símil, es metáfora. Dice, vengo como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? No avisa. Jesús dijo, a la hora que no pensáis, a esa hora puedo venir. Yo por eso todo el tiempo, aunque esté yo enojado, veo la hora. Digo, a lo mejor hasta ahora viene el Señor. Sí, dijo ¿cómo? Pero el apóstol Pablo aclara, mas ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. Estamos viendo las señales que se están cumpliendo y decimos Cristo viene. ¿Cuándo? Eso sí, no me pregunten, solamente el Padre, y ahora que Cristo está a su diestra también lo sabe, pero nosotros no nos ha sido concedido. Muy bien, entonces la gran fuente de profecía verdadera es Dios. La otra puede ser la carne, tal vez tampoco es el diablo. Es la carnota, lo que le decía hace rato, que te profetizan y te dicen, siervo, el Señor te dice que te casarás con esta sierva. Y el siervo dice, Señor, pero soy casado. Esa no es profecía del diablo, es profecía de la carne. ¿Se dan cuenta cómo está el asunto? O te profetizan algo que es lógico. Nada más están tratando ahí de atinarle, ¿verdad? Y aunque no me lo digas, este hijo es tuyo, porque tiene la misma cara que aquel. Y la mujer, con que tienes otro hijo fuera del matrimonio. No es mi hijo, dice. Pura lógica. Dice el Señor que vamos a ayunar 3 días a finales de este mes, sin tomar agua, y ya entran al ayuno. En el segundo día ya la garganta bien seca. Dice el Señor que entreguemos hoy. Porque esa es la carne, ¿verdad? ¿Por qué no mejor dice, hermano, tengo un sentir, ¿por qué no ayunamos 3 días, verdad? Y cuando entregamos, le echemos hasta que tengamos el sentir de entregar. Así si no aguantan los 3 días, día y medio, 5 días, 3 días. Yo he ayunado hasta 8 días sin tomar agua en el mes de abril en Tuxtla con un techo bien bajito, que cuando uno se baña ya siente uno que ni la carne es de uno, hermanos. Pero en el puro espíritu, ¿verdad? Aleluya, cómo anhela uno ese tipo de ayunos. Ni un amén. Entonces se dan cuenta cuando la profecía es carnal. Y lo otro, hay profecías también diabólicas, ¿sí? Argumentando solo destrucción, solo muerte, y te mandan al infierno y te dicen el Señor está harto de ti y ya no tienes perdón. Eso no es de Dios, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Y el Señor dice que te humillará, irás esta noche al panteón y desenterrarás un cadáver y tomarás su sangre. Eso es del diablo, hermanos, que el Señor reprenda. Sí. Puede ser un espíritu de error. Tal vez el profeta, como dije hace rato, al principio fue usado por Dios, después se le metieron otras ondas porque descuidó su vida espiritual y ahora está profetizando pura carne. Por eso es importante, hermanos, que vayamos a la palabra profética más segura. Acaba de estar en Tuxtla un profeta, de hecho me invitaron a la recepción por ser el vicepresidente del consejo. Y yo dije, bueno, voy, ahora sí como dijo el profeta Eliseo, cuando también lo vinieron a consultar en otra batalla. Dijo el profeta Eliseo porque estaba enojado contra Acab y le dijo a los sirvientes, solo porque le tengo respeto a Josafat voy a profetizar.
Y ahí entró en éxtasis espiritual y dio una palabra. Yo dije, solo por respeto a los siervos de acá, yo voy a ir. No tengo nada contra el siervo, yo creo que sí empezó bien y que es un siervo y todo, pero a este siervo le ponen el profeta a las naciones. Se llenó el lugar donde se presentó él. Pero no se oye que hayan habido milagros o que haya soltado una palabra, nada, pura fama. Y yo dije, la verdad, con todo respeto, el siervo cayó de mi gracia hace como 20 años. Lo conocí en Villahermosa, Tabasco. Y él empezó a hablar muchas cosas de cuando Dios lo usaba, de verdad, tremendas, cosas tremendas. Y aún sus libros que ha escrito están bien, hermanos. Pero el problema es cuando ya se les empieza a meter otra onda por ahí. Y él dijo, en tal país, en horario estelar, yo prediqué en televisión. Y muchos piensan que México es como cualquier país de a peso. México es México, hermanos. En México Dios le va a levantar no un hombre, sino un ejército de hombres para tomar el país y que la gloria del Señor llene México por medio de la predicación del evangelio. Y hace como 20 años este siervito dijo, escuchen esto, en tal fecha, dio 2 días, en horario estelar, en la televisora más importante de México, voy a estar predicando. ¿Se acuerdan los horarios? Cuando salía la Rosa Salvaje, los más viejitos, ¿se acuerdan del Derecho de Nacer? María la del Barrio. Bueno, en ese horario estelar dijo que él iba a estar predicando. Hasta ahí está bien, dice, pues está bien, voy a estar esto, amén. Pero ¿sabe dónde fue el problema? Cuando él dijo, y si esto no pasa, dejo de ser profeta del Señor. Dije yo, está bueno esto, lo apunté. Nunca salió en la tele. Dije, algo está pasando acá. Y luego me decía una hermana, fíjate que él profetizó la venida del Señor para el año 2000. Le digo, eso no lo sabía. Sí, están fallando los grandes, hermanos. Como que se les está metiendo otra onda por ahí. Porque cuando la profecía es de Dios, se va a cumplir. Si se dan cuenta, cada cosa que se cumplía en la vida del Señor decía, lo dicho por el profeta. Isaías, 750 años antes de Cristo, profetizó con una exactitud tremenda el nacimiento de Cristo, su trayectoria, hasta lo que iba a comer, sus sufrimientos. Tremendo, ¿verdad? Isaías 54, 53 al final y el capítulo 54, los sufrimientos del Mesías. Pasó tiempo, pero se cumplió con exactitud. Todo lo que digan los profetas de Dios se tiene que cumplir, hermanos, tarde o temprano. Prepárense, los siervos que llevan más tiempo conmigo, en el nombre de Jesús, prepárense, porque he estado viendo que en estos siguientes semanas y meses de este año 2015 se van a estar cumpliendo en ustedes varias profecías que Dios les dio años atrás, hermanos. Sí, en gente que ha estado más tiempo esperando el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Vamos a dar gracias al Señor. Reyes y los reinos se asombrarán de la palabra que Cristo traerá sobre nosotros en los últimos tiempos. Reinos y reyes temblarán ante la palabra del Dios Todopoderoso, porque con el poder de su palabra hará morir al impío para que resucite un hombre santo, un hombre justo. Suelta la palabra, no te detengas. Cuando el Señor te ponga la palabra, suéltalo en el nombre de Jesús, conforme a la medida de fe que tú tienes. No dudes cuando el Señor ponga en ti una palabra. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo, no titubees. No titubees, porque así se empieza a practicar esto. Y dice la palabra que hay quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por eso algunos tienen el don de profecía y otros son profetas de oficio, en el nombre de Jesús. Y aprenderemos a distinguir los profetas verdaderos de los profetas falsos. Aprenderemos a distinguir en el nombre de Jesús. Aprenderemos
Pídele al Señor los mejores dones. Dice, pidan los mejores dones, pero más que profeticemos, necesitamos una palabra fresca de parte de Dios. Necesitamos una palabra fresca de parte del Señor. En el nombre de Jesús.